En esta segunda parte seguimos con el siglo XI, una breve referencia del siglo XI, y el autor que estamos revisando, Antonio Rivero, un texto del año 2000, Historia de la Iglesia siglo a siglo, hacía mención sobre que era curioso ver cómo cualquier otra institución humana ya hubiera perecido después de tantos golpes y fracasos. Se refiere a la Iglesia. Y sin embargo, explica Rivero, la Iglesia sigue adelante porque es de carácter divino, pues la fundó Cristo, el Hijo de Dios. Fallan los hombres, no la Iglesia, explica Rivero. ¿Por qué? Porque a estos hombres de Iglesia, los que estamos revisando, les ha faltado iluminación y caridad. Quiera Dios, afirma Rivero, que comprendamos de una vez esto, que debemos hacer la verdad en la caridad. Bueno, se dan muchos sucesos y entre estos, en este siglo, la primera de las 8 cruzadas que se vieron hasta entrado el siglo XIII. Y acota el autor que Urbano II fue quien convocó la primera cruzada y lo hizo durante el concilio de Clermont en el año 1095 con el fin de reconquistar los santos lugares de Jerusalén que estaban en manos de los maometanos desde 1071. Cuando habla de los maometanos se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes, donde el Dios es Alá, el profeta Mahoma y el Corán, pues el libro sagrado. Pedro el Ermitaño promueve la cruzada entre el pueblo y así pues logra reunir un ejército enorme de 20.000 cruzados, es decir, hombres quienes con hambre y desorientados llegaron al Imperio Bizantino, que los miraba con recelo porque realmente hubo tropelías que cometían a su paso. Explica el autor que las cruzadas son la gesta más grandiosa de la época medieval y narra, explica, relata cómo llevaban una gran cruz cosida sobre su ropa, pero que a veces no llevaban era el evangelio, porque estaban armados, eran guerreros, conquistaban territorio, pero la finalidad no eran las cosas terrenas, eran idealistas medievales. Nacieron para expulsar de Roma a un antipapa que en este momento del siglo era Clemente III. Después, pues, quisieron librar los santos lugares de Tierra Santa del dominio musulmán. Papas y reyes, señores feudales y príncipes, monjes y caballeros, mercaderes y mercachifles aparecen entremezclados, según el autor, en estos ejércitos. La idea, aclara, surge del cerebro del Papa Gregorio VII para unir a Europa en un gran movimiento cristiano ante el avance del Islam. Sin embargo, no logra realizarlo. Lo llevó a cabo su sucesor Urbano II en el concilio de Clermont en 1095, pero no mide las dificultades. Miles y miles de hogares quedaron sin padre y a la deriva en toda Europa. Los cruzados, ese ejército, esos soldados, estaban sobrados de entusiasmo, pero carecían en sí de disciplina militar. Fueron capitaneados, según Rivero, por Godofredo de Bouillon y sobre la base del entusiasmo y el heroísmo lograron tomar Jerusalén, primer objetivo del año 1029. Posterior viene el cisma de Oriente de la Iglesia griega con la latina. Las relaciones entre la sede romana y de Constantinopla, que se fueron tensando hasta que en el año 1045 se produce el gran cisma, la ruptura total entre la Iglesia griega y la Iglesia romana. La Iglesia griega desde ese momento rechaza toda obediencia al Papa. El cisma se da por razones políticas, dificultades culturales y dogmáticas.
Políticamente, la Iglesia griega estaba ligada al poder bizantino. El emperador nombraba y destituía a los patriarcas de Constantinopla y se entrometía hasta en las cuestiones dogmáticas y consideraba al obispo de Roma como un súbdito suyo. Y Oriente también ignora el latín y el Occidente ignora el griego. Para los bizantinos, los latinos son un país de tinieblas, salvajes e incultos, mientras que para los latinos, los griegos se preocupaban mucho de sus atuendos y de las formas externas. En fin, puntos de vista distintos en lo dogmático y en lo religioso. Para los orientales, el rito es la fe que actúa y cambiar el rito es cambiar la fe. Entonces, naturalmente, hay divergencia. Para los latinos, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que ellos dicen procede del Padre por el Hijo. Fin que se rompe la unidad entre la Iglesia griega de Oriente y la Iglesia romana latina, y se hiere la caridad de Cristo que urge. Esa ruptura, ¿verdad?, no responde a la unidad que en la última cena Jesucristo solicitó. Y entramos entonces al siglo XII. A partir del siglo XII, en especial el siglo XIII, la Edad Media llegó con todo su esplendor y es cuando se realiza la mejor producción cultural. Se ha llamado la época clásica de la cristiandad medieval. Y ese término cristiandad, de alguna manera, según el autor Antonio Rivero, que es la fuente que consultamos, designa un modo de relación entre la sociedad y la Iglesia, donde los pueblos de Europa forman una gran comunidad y se cimentan en la fe cristiana. Entonces, fíjense, la Iglesia y el imperio son las dos caras de una misma realidad, una realidad a la vez espiritual y temporal, y esa realidad del imperio dominante en sus rasgos. En este siglo vemos cómo el emperador germánico pretende elegir a los obispos y también al mismo papa. Estas luchas que en algunos casos terminaron en la elección de figuras que fueron antipapas, que fueron nombrados por el mismo emperador, pero que no dan rasgos de caracterizar en sí la cristiandad. El autor Antonio Rivero hace la salvedad que si los siglos XI y XII fueron tiempos monásticos, el siglo XIII, que es el que vamos caminando, se va a ver el crecimiento de los frailes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas, los mercedarios, los siglos de la cristiandad, que también fueron característicos por la teología y el derecho canónico. También surgen los gérmenes de la herejía, así los apunta Antonio Rivero. El occidente cristiano hasta ese entonces no había sido pródigo en manifestaciones de herejía, pero desaparecido pues el arrianismo, que apuntan que era una doctrina importada por los pueblos invasores. La unidad de la fe era una constante en la sociedad cristiana. Pero luego, a raíz de individualidades y de grupos minúsculos, la herejía se constituye en una novedad que hace acto de presencia durante el siglo XII. Pedro de Bryce y Enrique de Lausana no aceptaban, por ejemplo, el bautismo impartido a los niños y atacaron duramente la presencia eucarística y la edificación de los templos. Igualmente, afirmaron que la misa de los difuntos carecían de sentido y eran inútiles. En fin, que comenzaron a surgir los primeros brotes de herejías abigense o cátara, que hicieron renacer el maniqueísmo
y el dualismo persa, es decir, la creencia de dos principios supremos, la luz y las tinieblas. Así se da lugar al llamado por Calixto II como Papa al primer concilio de Letrán, L-E-T-R-A-N, Letrán, en 1123, año 1123, para atajar lo que ellos llamaban lacras, la simonía y el nicolaísmo, esa convivencia del mundo feudal y el papal. Es decir, que se está hablando de la intromisión de los señores feudales en los asuntos eclesiales. Bueno, eso va caminando y luego Pedro Bryce y Enrique Lausana convocan el segundo concilio de Letrán en el año 1139. Y mientras van avanzando nuevas cruzadas para enfrentar la invasión de los turcos que se organizaron, segunda y tercera cruzada. Y así se termina con el siglo XII, siglo monástico por excelencia, y donde la religiosidad de los laicos estuvo poderosamente influida por la espiritualidad monastal. Estos siglos monásticos 11 y 12 corresponden a los tiempos de una sociedad europea de tipo agrario y señorial, en la que los monasterios levantados en medio de los campos constituían desde todo punto de vista grandes centros de vida para la población de la comarca. Muchos laicos acudían a los monasterios impulsados sobre todo por el deseo de participar en los beneficios espirituales que la vida santa de los monjes podía merecerle. Así mejoraban su vida cristiana y se preparaban para la eterna bienaventuranza.